Leyendo un texto en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y este es el testimonio, es el resumen de todas las cosas, de todo lo hablado, dice Juan, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Se ha estado hablando acerca de esa vida en abundancia que Jesús nos ofrece, sino que también se ha estado hablando de esa vida que es eterna, que está en el Hijo. Esa vida que comienza en el momento del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque antes de eso, la palabra de Dios dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es hasta que Dios nos da vida en su Hijo, que comienza esa vida nueva, la misma vida de Cristo en nosotros. Y es una vida que la palabra de Dios nos dice, aquí en Primera de Juan, que es una vida eterna. Es una vida que no tiene fin. Es una vida que va más allá de la muerte. Y el día de hoy quisiera nuevamente iniciar con una pregunta para introducir esta enseñanza. ¿Creen ustedes que se puede menospreciar a Jesús, el Salvador? ¿Creen ustedes que se puede menospreciar esa vida en abundancia que Jesús nos ofrece? ¿Creen ustedes que se puede menospreciar esa vida eterna que Dios nos ofrece en el Hijo? La respuesta es una sola. La respuesta es sí. Acompáñenme al Evangelio según San Juan nuevamente, solo que esta vez en el capítulo 1, verso 11, para que veamos cómo se puede menospreciar a Jesús, cómo se puede menospreciar al Salvador. Y esa vida en abundancia, esa vida eterna que Dios nos ofrece en su Hijo. A lo suyo vino, a lo suyo, a su pueblo Israel. Y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, los suyos, su pueblo, no le recibieron. Su pueblo no le abrió su corazón. Su pueblo no le recibió como el Mesías, el Salvador. Y dice, y los suyos, los conocedores de la palabra de Dios, los conocedores de las profecías del Mesías, no le recibieron. Claro que se puede menospreciar. Y de en medio de este pueblo que no le recibió, hoy quisiera tomar a un miembro de ese pueblo. De en medio de ese pueblo que no le recibió, hoy yo quisiera tomar a un miembro de ese pueblo. Quisiera escoger a un hombre que, al igual que Judas Iscariote, el apóstol que entregó a Jesús, no es nada popular. Es más, hoy quisiera escoger a un hombre cuyo nombre, al igual que el de Judas Iscariote, ningún padre de familia le quisiera poner a su hijo. Y este hombre se llama Caifás. No creo que existan muchas predicaciones acerca de Caifás, pero hoy hablaremos de él como de alguien que menospreció a Jesús, el Salvador, el dador de la vida, de esa vida en abundancia y de esa vida eterna que hemos estado hablando. Primeramente, quisiera comenzar hablando acerca de Caifás. ¿Quién era Caifás?
Yo quisiera decirles que su nombre completo era José Caifás y era yerno del que también había sido sumo sacerdote, Anás. El nombre de Caifás significa depresión y quisiera que lo tuvieras en mente a lo largo de la enseñanza. El nombre de Caifás significa depresión. Pertenecía o era miembro del partido o de la secta de los saduceos, de la cual procedían los sumos sacerdotes de Israel desde el año 60 y muy probablemente o casi seguro desde el año 40 antes de Cristo, que el rey Herodes el Grande toma el poder de la región. ¿Quién más era este hombre? La palabra de Dios nos dice que era sumo sacerdote de Israel en el momento en que Cristo comenzó a predicar las buenas nuevas, en el momento en que Jesús vino a hacer milagros, para que de esa forma fuera notorio a todos, aún al sumo sacerdote, a los principales sacerdotes que estaban conformados por el sumo sacerdote actual y los sumos sacerdotes que habían ejercido ese cargo anteriormente y sus familiares, y a todos los miembros del Sanedrín, a todos los ancianos, a todos los escribas o intérpretes de la ley, a todos los fariseos, a todos los saduceos y a todo el pueblo de Israel, que Jesús era el Mesías. En la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, verso 12 y 13, podemos ver cuál era el cargo que Caifás ostentaba en ese entonces. Dice, entonces la compañía de soldados, está hablando del arresto de Jesús en el huerto, dice, en el huerto de Getsemaní, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Caifás era sumo sacerdote aquel año. Para que entendamos un poco esto, hagamos una remembranza desde Anás. Anás, el suegro de Caifás, hijo de Sef, había ejercido el puesto de sumo sacerdote desde el año 7 después de Cristo, siendo nombrado por Quirinio, gobernador de Siria, y fue sumo sacerdote hasta el año 15 después de Cristo, que Valerio Grato, que era el procurador romano que precedió a Poncio Pilato, lo destituyó como sumo sacerdote. Pero tú ves que en la Biblia, en el caso de Lucas, del Evangelio de Lucas, por ejemplo, en Lucas, por decirte algo, capítulo 3, a veces se le nombra como sumo sacerdote a Anás. ¿Por qué? Porque era un título honorario que se le da. Déjame decirte Lucas capítulo 3, verso 2, y dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. No es que los dos fueran sumos sacerdotes, era Caifás el sumo sacerdote ese año, pero como Anás había sido sumo sacerdote, se le daba un título honorario, un título de cortesía por haber tenido esa posición. Déjame decirte que después de que Valerio Grato destituye a Anás como sumo sacerdote, se dice en la historia que éste designó a Ismael, hijo de Fabi, como sumo sacerdote. Porque en aquel entonces eran las autoridades romanas las que ponían y quitaban a los sumos sacerdotes conforme a su propia conveniencia. Sin embargo, Valerio Grato no tardó en quitar a Ismael, hijo de Fabi, como sumo sacerdote, para designar como sumo sacerdote a Eleazar, hijo de Ananús. Y al cabo de un año, también destituyó a Eleazar, hijo de Ananús, y designó como sumo sacerdote a Simón, hijo de Camito, el cual solamente duró un año para ser designado en su cargo como sumo sacerdote de la nación de Israel en el año 18. En el año 18 después de Cristo, a José, conocido también como Caifás. ¿Cómo era este hombre? Ya vimos quién era. ¿Cómo era este hombre? Para tener una idea objetiva de cómo era Caifás, es importante saber quién era el sumo sacerdote y cuáles eran sus funciones, porque Caifás
era sumo sacerdote de Israel. Déjeme decirle que al ser sumo sacerdote, Caifás era el más alto rango, o ocupaba el más alto rango en la jerarquía religiosa del judaísmo. Imagínense, ser sumo sacerdote era el más alto rango en la jerarquía religiosa del judaísmo. Es decir, ostentaba el más alto grado de poder y de autoridad espiritual en el sistema religioso del pueblo judío. Pero no solo eso, al ser el sumo sacerdote, era el representante de la nación de Israel ante Dios. ¡Qué impresionante! Este Caifás no era cualquiera. Al ser sumo sacerdote, era el representante de la nación de Israel ante Dios. Por tanto, podemos inferir de esto que Caifás creía en Dios, pero no solo creía en Dios. A los sumos sacerdotes se les describe como de elevada instrucción. No solo creía en Dios. Al sumo sacerdote se le describe como un hombre de elevada instrucción. Es decir, estaba lleno de conocimiento de la palabra de Dios. En ese entonces solamente el Antiguo Testamento. Es decir, era muy instruido en la ley, en la Torá, de la ley de Moisés, la cual los saduceos, al partido que Caifás pertenecía, le daban solamente importancia. Es más, ellos se centraban en la Torá de la ley de Moisés, haciendo a un lado la tradición de los ancianos, a diferencia del otro partido o secta que era conocida como los fariseos. Como sumo sacerdote, como representante de la nación de Israel ante Dios, seguro estoy que no solamente este hombre creía en Dios, no solamente era de elevada instrucción, sino que este hombre era un hombre de oración. Este hombre practicaba fielmente la oración a Dios. Este hombre era un hombre de ayuno. Este hombre diezmaba. Este hombre ofrendaba. Este hombre alababa a Dios. Y todo esto le llevaba a tener una aparente piedad o una rectitud externa ante los ojos de los demás. Todos aquellos que estaban alrededor de Caifás podían ver en Caifás una piedad externa, una rectitud externa. Y seguro estoy que Caifás, con este rango que ostentaba y por todo lo que hacía, estaba muy confiado que era miembro del pueblo de Dios. Y no solo eso, que era un hijo de Dios. Y que si se moría, se iba al seno de Abraham. Estoy seguro que Caifás estaba claro de esto. Él creía esto. Que era miembro del pueblo de Dios, por ser judío. Que era un hombre de Dios, era el sumo sacerdote. Que era hijo de Dios. Y que si él moría, iría al seno de Abraham. Pero cuando estudiamos lo que era el sumo sacerdote y sus funciones, vemos que la función más importante del sumo sacerdote era oficiar una vez al año la expiación de todos los pecados del pueblo de Israel. Este hombre como sumo sacerdote tenía el honor, el privilegio que ninguna otra persona tenía de entrar en el lugar santísimo llevando la sangre de la expiación de un cordero, protegido en ese entonces por una nube de incienso. Este hombre, llevando la sangre, atravesaba el velo. ¿Se acuerdan? El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y se ponía ahí en el lugar santísimo, ante el altar, ante el propiciatorio, donde estaban los querubines, ¿verdad? Uno frente al otro. Y este hombre hacía expiación por sí mismo. Hacía expiación por su casa, por sus familiares. Hacía expiación por el santuario. Hacía expiación por todo el pueblo de Israel. Y después salía y tomaba la cabeza de un cabro macho que se llevaba fuera de la ciudad, muy lejos de la ciudad, que se llamaba el macho del escape. Y al poner la cabeza en él, confesaba todos los pecados de Israel. Y luego el animal era llevado al desierto, llevando de esa manera el pecado del pueblo de Dios, del sumo sacerdote, de su casa, lejos de la presencia del Señor. Y en esto,
el sumo sacerdote Caifás actuaba como un tipo del Cristo, como un tipo del Mesías que iba a ser la propiciación de nuestros pecados por medio de su sangre derramada en la cruz. Por cierto, en el Gólgota, ahí en ese cerro que estaba fuera de la ciudad, fuera del templo, como ese macho cabrío del escape que llevaba todos los pecados del pueblo fuera de la ciudad. ¡Qué impresionante! Esto era Caifás, y Caifás lo entendía de alguna manera. Además, el cargo de sumo sacerdote, o como parte del cargo de sumo sacerdote, estaba también la supervisión general del santuario, del templo. La supervisión de los que ejercían el servicio en el templo cada día y de los alguaciles o los soldados del templo. Y no solo eso, a cargo de él también estaba como sumo sacerdote la supervisión del tesoro, del dinero del templo, es decir, lo que caía en el templo o lo que ingresaba en el templo por diezmos, por ofrendas, por primicias, y la comisión que recibía el sumo sacerdote, la jugosa comisión que recibía de los vendedores y cambistas del templo. No en vano. Cuando Jesús purificó el templo por primera vez, ¿se acuerdan? Que recién comenzado su ministerio hizo un azote y empezó a voltear las mesas de los cambistas y a dejar ir todos los animales de los que tenían ahí, de los vendedores. Y dijo, ¿por qué hacéis de la casa de mi padre una cueva de ladrones? Y ellos, ¿qué hicieron? Volvieron a instaurar el mercado, volvieron a instaurar el negocio. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote era el que supervisaba las ganancias, pero a él nadie lo supervisaba. Además, era el que debía consultar los asuntos del pueblo a Dios. Imagínense cómo debía de ser de espiritual este hombre, que era el que debía consultar los asuntos del pueblo a Dios. Además, este hombre tenía derecho de ejercer la función sacerdotal en cualquier momento que él quisiese, como por ejemplo ofrecer los sacrificios en día de reposo, en luna nueva o en cualquiera de las 3 fiestas anuales, las 3 grandes fiestas anuales. Y por si fuera poco, el sumo sacerdote, en este caso Caifás en esa época, era presidente o el que presidía el Sanedrín, que era el máximo tribunal de justicia de los judíos. ¿A dónde quiero llegar con todo esto que les digo? A que Caifás hacía muchas obras. Si ustedes se dan cuenta, Caifás, como sumo sacerdote, hacía muchas obras. Y junto con lo demás, creer en Dios, ser instruido en la palabra de Dios, ser un conocedor de la ley, orar, alabar a Dios, diezmar, ofrendar. Y todo esto que este hombre hacía, es seguro que esto le llenaba de una justicia propia. ¿Qué quiere decir justicia propia? Que este hombre, con todo esto que hacía, se justificaba a sí mismo ante Dios. Se justificaba a sí mismo ante Dios como bueno, como recto, como justo. Y tengan ustedes esto en mente, porque esto explica la actitud y la conducta de por qué este hombre, Caifás, pudo menospreciar al Salvador del mundo. Es más, para tener una idea objetiva de cómo era el proceder y la conducta de Caifás, su manera de actuar, es importante saber cómo eran los saduceos, partido o secta a la cual este hombre pertenecía. Se nos dice que eran menos numerosos que los fariseos, pero se caracterizaban por 3 cosas y tenlas en mente. Primero, eran ricos. Sí, eran ricos. Además de eso, los sumos sacerdotes y sus familiares se enriquecían aún más con los dineros del templo y con el comercio en el mismo templo, así de sencillo, porque no había ningún control sobre ellos de cómo manejaban las finanzas. Se dice que la familia de Anás, a la cual pertenecía Caifás, siendo su yerno, era como una familia inmensamente rica. Se cree que no había otro hombre más rico en Israel que Anás, que era poseedor junto con su familia de una inmensa riqueza. Y esto nos lleva a ver cómo este hombre Caifás, sumo sacerdote, yerno de Anás, rico, era un hombre que por esta razón albergaba en su corazón 2 pecados. ¿Cuáles podrían ser?
la codicia y la avaricia. Pero no solo se caracterizaban por ser ricos, dijimos que eran 3 cualidades. La segunda es que tenían altos cargos públicos. ¿Por qué esa preferencia de las autoridades romanas sobre los saduceos y no sobre los fariseos? Porque los saduceos eran ricos. Los saduceos eran ricos y daban grandes sumas de dinero, obsequiaban grandes sumas de dinero a las autoridades romanas a cambio de favores. Sí, a cambio de favores y a cambio de mantener su posición como sumos sacerdotes, prometiéndole a las autoridades romanas mantener el pueblo bajo control. Un pueblo, por cierto, muy descontento con los conquistadores romanos. Déjeme decirle, según los historiadores, que los sumos sacerdotes de Anás para acá eran descritos como hombres sin escrúpulos, hombres crueles, hombres implacables, capaces de cualquier cosa cuando sus intereses personales y familiares estaban en juego. A esto le podemos añadir entonces vanagloria de la vida, una vanagloria de la vida como pecado y hambre de más y más poder. La tercera característica eran, por lo que ya dijimos, muy influyentes con las autoridades romanas. Y eran tan influyentes que este hombre Anás, ya sin ser sumo sacerdote, porque había sido destituido, este hombre pudo colocar en el cargo de sumo sacerdote a 5 hijos, a su yerno Caifás y aún hasta un nieto. Todo esto los llevaba a ser hombres amadores, amadores del mundo, amadores de la vanidad, hombres soberbios, hombres prepotentes, hombres crueles, hombres implacables. Y así era Caifás. Esos eran sus pecados. Y por si fuera poco, los saduceos y Caifás odiaban a Jesús. Lo odiaban a Jesús. Y su actitud era de continua rebeldía y de continuo menosprecio. Añadiendo a todos estos pecados que he mencionado, el pecado de falta de amor a Dios. Y por si fuera poco, los saduceos y Caifás a la cabeza procuraban matarle hasta que llegaron a hacerlo. Añade a estos pecados el de asesinato. ¿Y por qué no decirlo? El amador de la mentira. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 26 verso 59 que estos hombres, aún Caifás, dice, y los principales sacerdotes, cuando tú leas los principales sacerdotes incluyen al sumo sacerdote de ese año que es Caifás, a los sumos sacerdotes anteriores y sus más allegados, sus familiares que eran influyentes, y los sacerdotes que ejercían el sacerdocio, que ayudaban al sumo sacerdote, los más allegados. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, que dice aquí, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Dice que buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Añade a esto que este hombre era un amador de la mentira. En resumen, los saduceos y Caifás específicamente, era un hombre que conocía de Dios, creía en Dios, era muy instruido en su palabra, pero era un hombre amador del mundo, era un hombre amador de sí mismo más que de Dios y el prójimo, era un hombre amador de los pecados, como ya vimos, y de los deleites temporales que el pecado ofrece más que a Dios. Era un hombre amador de la vanagloria de la vida más que a Dios. Era un hombre amador de bienes y riquezas más que a Dios. Era un hombre engañado y que tristemente estaba engañando a otros. Era un hombre lleno de justicia propia ante Dios. Y ojo, el peligro de esto es que Caifás, al estar lleno de justicia propia, al justificarse en lo que él creía y hacía ante Dios, al creerse justo, recto, que estaba viviendo una vida agradable a Dios por lo que él creía y hacía, esto le impedía ver la necesidad que él tenía del Salvador para ser justificado, para ser declarado absuelto,
para ser declarado justo, limpio y puro ante Dios, por Dios. Déjeme decirle que para Caifás no eran desconocidas las enseñanzas de Cristo. Si en un momento del juicio Caifás interroga a Jesús acerca de sus enseñanzas, era buscando una palabra, una declaración que Jesús hiciese para prenderle, para encontrarlo culpable de blasfemia y entonces poderlo condenar a muerte. Pero no porque a Caifás le fuese extraño o desconociese qué era lo que Jesús predicaba y cuáles eran sus milagros. Caifás tenía suficiente material en las enseñanzas de Jesús para reconocer que la autoridad de Jesús no venía de él, sino que venía de Dios. Si aún los alguaciles del templo, a quien Caifás y las otras autoridades enviaron a apresar a Jesús, regresaron con las manos vacías. Y cuando Caifás y las autoridades les preguntaron, ¿por qué no lo han traído? Estos hombres contestaron atónitos, es que no hemos oído a nadie hablar con tal autoridad. Si aún los alguaciles quedaban anonadados, quedaban impresionados con la autoridad con que Jesús predicaba, cuánto más esta gente conocedora de la palabra de Dios, conocedora de las profecías mesiánicas, no debió haber reconocido en Jesús esa autoridad que solamente proviene de Dios, que solamente proviene de alguien que es Dios. Y cuánto más los milagros. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Jesús, en su infinita misericordia y con gran poder, resucita a Lázaro. Eso fue tiempo antes de su muerte. Dice la palabra de Dios que muchos judíos habían llegado desde Jerusalén a Betania a acompañar a María y a Marta en su dolor. Y cuando presenciaron el gran milagro de Cristo, de la resurrección de Lázaro, fueron y lo contaron en Jerusalén. Y llegó a oído de los principales sacerdotes. Entre ellos Caifás. Y todos ellos decían, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Hace muchos milagros. ¿Qué vamos a hacer con este hombre? Hace muchos milagros. En otras palabras, Caifás tuvo oportunidad. A Caifás se le fue predicado el evangelio de manera indirecta. A Caifás le llegaron a través de la información que sus seguidores le daban de la prédica, de la enseñanza y de los milagros de Cristo. Le llegaron todas las evidencias de que Jesús era el Dios, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador. Caifás solamente tenía que creer en Él. Caifás solo tenía que rendirse a Él como su Salvador. Solamente tenía que hacer eso. Así de sencillo. Pero ¿qué hizo Caifás? ¿Qué hizo Caifás en lugar de creer en Jesús como el Mesías, como el Salvador? ¿Qué hizo Caifás en lugar de rendirse a Él? ¿Saben qué hizo? Desechó las buenas nuevas de salvación, desechando al Mesías, menospreciando al Mesías. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Porque en la Biblia lo vemos. Vemos a Caifás involucrado en el arresto y la muerte de Jesús. Vemos a Caifás involucrado en el arresto y la muerte de Jesús. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 3 y 5, leemos así. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron ¿dónde? En el patio del sumo sacerdote, es decir, del palacio del sumo sacerdote. En el patio del sumo sacerdote llamado ¿qué? Caifás. Y tuvieron consejo, ¿para qué? Para prender con engaño ¿a quién? A Jesús y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y en el verso 57 vemos cómo Caifás nuevamente está involucrado en todo esto. Dice, los que prendieron a Jesús, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, deleitándose en su plan, deleitándose del éxito que había tenido su plan para arrestar y llevar a Jesús a la muerte. Pero no solo vemos a Caifás implicado en el arresto de Jesús, en la planeación del arresto de Jesús y implicado en la consumación del arresto de Jesús.
Vemos también cómo Caifás toma participación en un juicio injusto contra Jesús. Es más, no solamente está implicado en la participación de ese juicio injusto, sino que también vemos cómo Caifás preside ese juicio injusto en su mismo palacio y participa de la sentencia contra Jesús, la cual es muerte. Eso lo vemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 57 en adelante. Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y dice el verso 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban ¿qué? Falso testimonio contra Jesús. ¿Para qué? Para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que dijeron, refiriéndose a Jesús, dijo, ¿puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo? Y levantándose el sumo sacerdote, que es Caifás, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y dice, y levantándose el sumo sacerdote, Caifás estaba ahí en el juicio injusto, aún donde se usaban testigos falsos, presidiendo el juicio. Y levantándose el sumo sacerdote dijo a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, le pone bajo juramento, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo. Oye lo que le está diciendo este hombre, Caifás, te pongo bajo juramento que nos digas si tú eres el Cristo, el enviado de Dios como Salvador, el Hijo de Dios, que era un título para Dios mismo. Al Jesús contestar y al Caifás escuchar, Jesús le estaría diciendo a Caifás toda la verdad con respecto a él y le estaría resumiendo el Evangelio, de modo que Caifás no tendría excusa para convertirse a Cristo, para entregarse a él como su Salvador. Y cuando le dice, te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, mira lo que le contesta Jesús. Tú lo has dicho. Una afirmación clara de que él es el Mesías. Caifás pudo oír de la boca de Dios mismo, de la boca de Jesús, Dios hecho hombre, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era Dios mismo delante de él. Pero no solo oyó decir eso, sino que oyó la profecía de Daniel, la profecía mesiánica de Daniel, donde el Hijo del Hombre vendría en la gloria, porque Jesús también se lo dice. Tú lo has dicho, le dice Jesús. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando Jesús le dice esto a Caifás, Caifás inmediatamente recuerda a Daniel 7, la profecía mesiánica. ¿Y qué hace? En lugar de caer postrado ante él, diciéndole, Señor, mi Dios y Salvador, ten misericordia de mí. El sumo sacerdote, mira lo que hizo. Entonces el sumo sacerdote, en este caso Caifás, rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Y por si fuera poco, dice que entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pero no solo eso. Cuando llevan a Jesús ante el procurador, Poncio Pilato no encontraba razón para condenarlo a la pena capital, la pena de muerte. Y no contento con lo que había hecho, no le bastaba lo que había hecho Caifás. ¿Sabes qué hace este hombre? En medio de la multitud, junto con los otros sumos sacerdotes anteriores,
y sus familiares y los sacerdotes del templo y los ancianos, convence a la multitud de que pidan a Barrabás y que Jesús sea crucificado. Cuando Barrabás les ofrece, como les ofrecía cada año en una muestra de clemencia, un preso, en este caso Barrabás o Jesús, este hombre se da la tarea de convencer, junto con los otros exsumos sacerdotes y la multitud, que pidan a Barrabás y que Jesús sea muerto. Lo leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 15 al 21, y dice así: ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero ¿qué hace? ¿Qué hacen los principales sacerdotes y los ancianos? Pero los principales sacerdotes, incluidos el sumo sacerdote de la época, Caifás, y los ancianos, persuadieron, convencieron a la multitud, al pueblo, que pidiese ¿a quién? A Barrabás, y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y aún por si fuera poco, se atrevió a injuriar, es decir, a menospreciar con palabras, a burlarse por medio de sus palabras. Se atrevió a injuriar a Jesús, aún estando Jesús crucificado. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 39 al 43, leemos lo siguiente: y los que pasaban, es decir, los que pasaban por ese cerro del Gólgota de la Calavera, donde Jesús estaba crucificado, porque estaba el cerro a la orilla del camino, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, mira nuevamente, los principales sacerdotes, incluyendo el sumo sacerdote Caifás, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Y mira lo que dice aquí: y creeremos en él. No creían en él. A otro salvó, decía. A sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Mira lo que decían: confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. ¿Sabías tú que estas burlas, sabías tú que estas palabras de escarnio que proferían los principales sacerdotes y toda su comitiva fueron lo que sirvieron para que uno de los 2 ladrones que estaban siendo crucificados juntamente con Jesús conocieran del Evangelio? ¿Sabías tú que estas palabras de burla fueron las que sirvieron de buenas nuevas para uno de los ladrones que realmente entró en convicción de pecado en ese momento y se arrepintió y confió y creyó en Jesús para salvación? Fueron estas burlas las que sirvieron para que aquel hombre le dijera a Dios: acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. Y sin embargo, estas palabras de escarnio, que estaban siendo de buenas nuevas, que estaban siendo de evangelio, para aquel ladrón en la cruz, para que éste pudiese salvarse en el último momento de su vida, confiando en Jesús como su Salvador. Estas palabras salían de un corazón
burlesco. Salían de un corazón incrédulo, salían de un corazón menospreciador. Es increíble, piénsalo hoy, cómo las palabras de burla que sirvieron para que otro hombre llegase a alcanzar el perdón de pecados en Cristo Jesús, no sirvieron para que el sumo sacerdote se salvara. No sirvieron para que los antiguos o anteriores sumos sacerdotes se salvaran. No sirvieron para que de en medio de la multitud también hubiesen otras personas, de en medio de los saduceos, de en medio de los fariseos, de en medio de los ancianos, de los escribas, intérpretes de la ley, se salvaran también. ¡Qué increíble! Ahora la pregunta obligada es, si este hombre Caifás creía en Dios, si conocía las Escrituras muy bien y por tanto conocía las promesas acerca del Mesías y las profecías acerca de Jesús, que se estaban cumpliendo ahí, ¿por qué este hombre fue capaz de ser partícipe y responsable de su muerte? ¿Por qué fue capaz de ser partícipe y responsable de su muerte? ¿Por qué este hombre fue capaz de tomar la decisión equivocada de matar al Salvador, a su único Salvador? En lugar de creer, en lugar de convertirse a Jesús para ser salvo y tener vida eterna en Él. La respuesta la vemos siempre en la Biblia, en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 45 en adelante. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, ¿se acuerdan, la hermana de Lázaro? Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho, resucitar a Lázaro, aunque tenía ya 4 días de muerto, cosa que era algo imposible, inconcebible para un judío, por cuanto creían que a los 3 días el alma abandonaba el cuerpo y ya Lázaro tenía 4 días de muerto. Y los principales sacerdotes, lejos de creer en Jesús y convertirse a Él, dice que los principales sacerdotes, incluyendo Caifás, los fariseos, reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en Él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestra nación. Si le dejamos así, que siga haciendo milagros, todos creerán en Él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero déjame decirte que lo que esta gente decía no era fruto de un corazón que estaba preocupado por el pueblo, ¿no? No era algo que salía de un corazón de alguien que estaba preocupado por la nación, por el bienestar de la nación y por el bienestar del templo, sino de corazones egoístas, de corazones codiciosos, de corazones avaros, de corazones amadores del poder, que querían garantizar con la muerte de Jesús su estatus, su posición de poder, su posición de gobernadores, su forma de vida y su gran y jugoso negocio del templo. Déjeme decirle que Jesús había dado muestras claras de su oposición a su estilo de vida mundano de estos sumos sacerdotes y de estos principales sacerdotes. Sí, Jesús había dado muestras claras de la oposición que él tenía al estilo de vida mundano de ellos, a su vida de pecado, a su hipocresía religiosa, a su amor por el dinero, a su codicia y avaricia. Jesús había dado muestras claras de su oposición a ese jugoso y lucrativo negocio que tenían en el templo, de modo que Jesús purificó el templo de estos mercaderes 2 veces, como ya vimos. No les convenía a ellos, no les convenía al sumo sacerdote y a los principales sacerdotes un Mesías como Jesús, que les arruinara tan jugoso negocio. Y no solo eso, sino que por causa de Jesús les fuese quitado todo el poder político
ante las autoridades romanas. Jesús era un peligro para sus intereses personales. Si Jesús continuaba así, si continuaba haciendo milagros, todo el pueblo lo iba a seguir, el pueblo lo trataría de hacer rey, como ya había tratado de hacerlo en una ocasión, pero Jesús lo había rehusado, y entonces habría una revuelta entre el pueblo judío contra las autoridades romanas que aborrecían. Y lo que menos querían los principales sacerdotes era que hubiera una revuelta entre el pueblo judío contra las autoridades romanas. Los romanos, pensaban ellos, en represalia, actuarían contra el sumo sacerdote, destituyéndolo. Oye, qué grave. Los romanos, en represalia a una revuelta, tomarían como represalia contra el sumo sacerdote el destituirlo. Y a raíz de destituirlo, le quitarían toda su influencia política, todo su poder e influencia espiritual entre el pueblo judío. Y sería el fin de todos sus privilegios. Herodes el Grande, cuando había sido gobernador de esa región, había enviado o había mandado asesinar a 40 miembros honorables del Sanedrín. Sí, ya un rey lo había hecho. Había mandado asesinar 40 de un solo, sin importarle nada. Y eso estaba muy fresco en la memoria de ellos. Es más, ante una revuelta del sistema religioso, el judaísmo sería prohibido. No era la primera vez que esto sucedía. Antíoco Epifanes lo había hecho antes de que Cristo naciese. Y no solo eso, el templo sería cerrado y sería el fin de tan buen negocio. Y eso no podía suceder. No podía suceder. Había que matar a Jesús, sí, había que matar a Jesús. Y lo hicieron, sí, lo hicieron, lo mataron. Por eso es que Caifás, aunque creía en Dios, aunque conocía muy bien las Escrituras y las promesas acerca de la venida del Mesías, aunque oraba, aunque alababa a Dios, aunque diezmaba y ofrendaba, etcétera, fue capaz de ser partícipe de la muerte de Jesús y de tomar la decisión equivocada de matar al Salvador, su único Salvador, en lugar de convertirse en Él. Este hombre prefirió ganar el mundo y perder su alma. Qué triste. Este hombre, siendo el sumo sacerdote, óigalo bien, siendo el sumo sacerdote, el representante de la nación de Israel ante Dios, el hombre que tenía que ver con todos los asuntos del templo y todo lo que hemos mencionado, este hombre prefirió ganar el mundo, óigalo bien, y perder su alma. Recientemente escuché un canto que me resultó muy interesante y me llamó la atención, acerca de Caifás precisamente, acerca del final de Caifás. Y yo quisiera leértelo y que pudiéramos juntos meditar cada cosa que este canto dice, porque es una realidad. Y el canto dice así: Caifás, detrás de su ventana, ve la tormenta al trasluz, mientras un rayo ilumina la imagen fría de la cruz. Yo quisiera que nos remontáramos a través de este canto a aquel día en que Jesús fue crucificado, aquel día en que hubieron tinieblas en la tierra, aquel día en que Caifás regresó a su palacio y quizás detrás de su ventana, porque estaba en lo alto, miraba ya enfrente o a lo lejos el Gólgota y miraba la cruz de Cristo y la cruz de los dos ladrones. Imagínate a Caifás de su palacio, después de que la muerte de Jesús ha sido consumada, viendo hacia el Gólgota. Caifás detrás de su ventana ve la tormenta al trasluz, mientras un rayo ilumina la imagen fría de la cruz. Sobre el Calvario cae la lluvia sin cesar y corre sangre desde el monte a la ciudad. Era inocente, dice un centurión romano, y corre a protegerse en un arbusto repitiendo: era justo.
Era justo. Y sobre el templo cunde el pánico otra vez. Y nadie sabe a quién llamar ni lo que hacer. Se ha rasgado el velo tan sagrado. Y que venga el Sanedrín. Y que vengan los escribas y nos hablen. Y nos digan. Dicen que ya no fue el mismo nunca más. ¿Te acuerdas qué quiere decir el nombre Caifás? Depresión. Dicen que ya no fue el mismo nunca más. Que se olvidó de reír y hasta de hablar. Pobre hombre, no pudo aceptarle. Quizás por no querer perder lo suyo, por dinero o por orgullo. Lo cierto es que salió perdiendo. Se equivocó de decisión, teniendo todo a su alcance. No conoció a su Salvador. Y termina el canto diciendo, acércate hasta su ventana. Ven, ven, acércate hasta su ventana, a esa ventana de Caifás. Y mira un poco al trasluz, que aún se ven por las colinas la antigua sombra de la cruz. Ven, acércate hasta su ventana y mira un poco al trasluz, que aún se ve por las colinas la antigua sombra de la cruz. Antes de despedirnos, yo me pregunto y quisiera que usted se preguntase, ¿cuántas personas hoy están igual que Caifás? Pregúntese, ¿cuántas personas hoy están igual que Caifás? ¿Sabe? Son personas que creen en Dios, que creen quizás que son hijos de Dios, creen que están viviendo vidas agradables a Dios. Personas que conocen las Sagradas Escrituras porque las leen, las estudian. Son personas que alaban a Dios, que oran, que diezman y ofrendan. Son personas que han estado sirviendo a Dios en X o Y sistema religioso, en X o Y iglesia. Son personas quizás que han hecho muchas obras en sus iglesias. Pero tristemente, al igual que Caifás, viven en pecado porque aman y practican el pecado. Y están llenos de justicia propia, es decir, ellos o ellas se justifican a sí mismos ante Dios por lo que creen y por lo que han hecho, al igual que Caifás, y se creen buenos, sí, se creen buenos ante Dios. Pero siguen menospreciando a Jesús, siguen menospreciando al autor de la vida, siguen añadiéndole clavos en esa cruz por sus pecados cada día, por no convertirse a Él y ser salvos por la fe en esa muerte y en esa resurrección. ¿Cuántas personas hoy en día están igual? ¿Cuántos hay que como Caifás siguen tomando la decisión equivocada de menospreciar, de aborrecer a Jesús? ¿Por qué? Porque no se puede llamar de otra manera el que una persona resista el llamado de Jesús, resista a la predicación de las buenas nuevas, resista al sacrificio de Cristo para salvación. ¿Cuántas personas, al igual que Caifás, siguen tomando la decisión equivocada de juzgar a Jesús injustamente por lo que Jesús dice? Cuando Jesús les dice que no se puede vivir otra vida más que una vida de santidad. Cuando Jesús les dice, vete y no peques más, inmediatamente le dicen, no se puede vivir esa vida. Inmediatamente rasgan sus vestiduras como Caifás y dicen, no se puede vivir esa vida. Mentiroso, Dios, Jesús, tú eres mentiroso. No se puede vivir vidas santas. Tú estás pidiendo un imposible. Tú eres injusto. Estás pidiendo un imposible. Y aún usan textos bíblicos fuera de contexto para justificar su vida en pecado, en lugar de venir a Jesús como debió haber hecho Caifás, para tener vida en abundancia y para tener vida eterna en el Hijo.
¿Cuántos hay hoy en día que siguen tomando la decisión equivocada de burlarse de él como hizo Caifás al decir: yo soy hijo de Dios, yo amo mucho a Jesús, yo amo a Jesús con todo mi corazón, yo estoy muy agradecido con él por todo lo que ha hecho por mí? Pero aman el mundo, sí, aman el pecado, se aman ellos mismos más que a Dios, y de esta manera se burlan de Jesús en su propia cara como Caifás. Así de sencillo. ¿Cuántos hoy en día hay que siguen tomando la decisión equivocada de añadir dolor al dolor de Cristo en la cruz, al menospreciar su gran amor, al menospreciar al Salvador y la grande salvación que Jesús ofrece, por amor a sus pecados, por amor a ellos mismos, aún por amor a una religión la cual no quieren abandonar por Cristo? ¿Cuántas personas tienen el enorme privilegio que ya no tienen los que están en el infierno? ¿Cuántas personas, inclusive aquí, tienen la enorme dicha que ya no tienen los que están en el infierno? De venir a Jesús, de venir a Jesús y entregarse a Él para perdón de pecados y para que Jesús les gobierne sus vidas. ¿Sabes? Juan 1:11 dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Y sabes qué dice Juan, Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12? Mas a los que le recibieron, dice, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos ¿de quién? Hijos de Dios. Mira, quien está escribiendo estas palabras es un hombre inspirado por Dios, es el apóstol Juan, probablemente desde Éfeso, una ciudad que tenía una iglesia cristiana, mayoritariamente formada por gentiles. Estoy casi seguro que cuando Juan escribe estas palabras allá por el año 85 después de Cristo, siendo un hombre que ha recorrido toda una vida cristiana, que ha padecido por Cristo y que ha visto la salvación de judíos, pero también de muchos gentiles, cuando escribió este verso 11, tuvo un gran dolor, como el dolor que siente Dios mismo al ver que es menospreciado su Hijo amado. Cuando Juan escribió: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, ¿cómo ha de haber tenido dolor en su corazón al remontarse hacia atrás y al ver a los judíos menospreciando a Cristo, encabezados por Caifás y crucificándolo? Pero me imagino el gozo que ha de haber tenido cuando escribió el verso 12. Cuando escribió el verso 12, al recordar a las multitudes de gentiles que con la predicación de Pablo y de Bernabé y de muchos otros cristianos creyeron en Jesús. Y quisiera imaginarme a Juan ahí, recordando a tantos cristianos, los mismos cristianos de Éfeso, que habían sido salvos por la predicación de Pablo. Y decía: sí es cierto, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, hubo muchísimos más que sí valoraron a Cristo, que sí valoraron su amor y su misericordia, que sí valoraron su sacrificio. Señor, hubo muchos más que te recibieron. Y a esos que te recibieron, tú le diste la potestad, el derecho de ser llamado, de ser llamados hijos de quién? Hijos de Dios. Querida persona que hoy estás aquí, que aún no te conviertes a Jesús como Él anhela, Jesús te ha extendido a ti también la invitación. Él no quiere que nadie se pierda, dice su palabra. Ahora los gentiles, tú y yo, que no somos judíos, tenemos acceso al Padre por el sacrificio de Jesús. Qué bendición cuando Jesús dijo a sus discípulos: id y predicad el evangelio, las buenas nuevas. ¿A quién? A toda criatura. Cuando Jesús dijo a sus discípulos: id y predicad las buenas nuevas a toda criatura, porque Él no quería que ninguno de los que estamos aquí o vaya a ver este video o vaya a escuchar este cassette se pierda. Él sabía nuestra condición en pecado, Él sabía de nuestra condenación eterna, y Él quería que las buenas nuevas llegasen también a nosotros para salvación. Sí, Él quería.
Y no solamente eso, Él nos dice cómo ser hijos de Dios. Él nos dice cómo tener esa vida que está en el Hijo, esa vida que está en Jesús. Y nos dice cómo aquí mismo. A los que le recibieron, dice. A los que le recibieron, no por buenas obras, no por creerte tú bueno o buena o menos malo que los demás, no por creer que estás cambiando, no por creer en que has hecho una oración de aceptar a Cristo, sino un verdadero arrepentimiento en tu corazón, sin una fe que salva, sin una fe que obra. ¿Qué es la fe que salva? Sin una confianza obediente que te hace venir a Jesús como el Salvador y creer que en Él hay poder y amor para perdonarte todos tus pecados. Pero también una confianza obediente, una confianza que te lleva no solamente a obedecerle, a venir a Él como tu Salvador y Señor de tu vida, sino como para vivir para Él toda tu vida. Porque Él es Salvador y Señor. No por buenas obras. No por cambios, gente que dice, no, es que ya acepté a Cristo y ahí voy cambiando poco a poco, pero no ha habido un arrepentimiento y una fe genuina, una fe que confía y obedece. No por ser de X o Y iglesia como muchos creen. El Señor no solamente nos extiende la invitación, sino que nos dice cómo venir a Él. Dice, más a los que le recibieron, dice, más a los que le recibieron. ¿Cómo? Abriéndole su corazón. Los que recibieron a Jesús abriéndole su corazón primeramente en una sincera confesión de pecados. Los que le abrieron su corazón primeramente a través de una sincera confesión de pecados. Segundo, los que le abrieron su corazón abandonando todo pecado con la ayuda de Dios. Los que le abrieron su corazón suplicando el perdón de todos sus pecados y creyendo en que Jesús había salvación para todos sus pecados. Yo pregunto, querida persona que aún no te has convertido a Cristo, querida persona que aún estás como Caifás, creyendo en Dios, con conocimiento de la Biblia, orando, diezmando, ofrendando, etcétera, llena de muchas obras, pero aún no has tomado la decisión de entregarte a Jesús totalmente, incondicionalmente, por la intención correcta, por amor. Yo te invito a que cierres por un momento tus ojos y medites en lo que te voy a decir. Óyelo bien. Por un momento que medites lo que te voy a decir. El Señor te está dando la misma oportunidad que Caifás. Es más, el Señor te ha mostrado quién era Caifás y cómo era Caifás y todo lo que Jesús quiso hacer con Caifás. Aún le declaró en persona, personalmente, que Él era el Mesías, que Él era el Dios mismo delante de Él. Para que ese hombre cayera rendido, para que ese hombre cayera postrado ante Él. Pero qué dureza de corazón. Cuando Jesús le dijo a los alguaciles y a los soldados romanos que llegaron a prenderlo ahí en el huerto del Getsemaní de noche, yo soy, dice la palabra de Dios, que estos soldados se fueron hacia atrás. Con el solo poder de la palabra de Jesús, al declarar yo soy, ego eimi, yo soy el que soy, yo soy Dios, se fueron hacia atrás. Pero Jesús estaba declarándole a este sumo sacerdote que sabía mejor que nadie las Escrituras, que sabía mejor que nadie que en Jesús estaban cumpliendo las profecías, que sabía mejor que nadie porque Jesús mismo se lo declara, que Él es Dios mismo delante de Él, el Salvador, su único Salvador. Qué dureza de corazón, que no hay ningún impacto ante este hombre, no hay ningún impacto de volverse a Él, sino al contrario. Su corazón se endurece, rasga sus vestiduras. Y Caifás se perdió eternamente. No solamente perdió su puesto, sino que también perdió su alma. Querida persona que estás aquí, Jesús te llama a venir a Él. Jesús te llama a venir a Él, a entregarte a Él.
confiadamente para salvación de todos tus pecados, para perdón de todos tus pecados, pero también para gobernar tu vida, óyelo bien, porque Él es Salvador y Señor. ¿Le entregarás tu vida? ¿Vendrás a Él para que Él sea tu Salvador y tu Señor? ¿O harás como Caifás? ¿O harás como Caifás? Mira, hoy acércate hasta la ventana de Caifás y mira un poco al trasluz que aún se ve por las colinas, la antigua sombra de la cruz. Hoy puedes venir al Salvador. Hoy tú puedes venir al Salvador, reconociendo todos tus pecados y no endureciendo tu corazón como hizo Caifás. Reconociendo tu amor por ti mismo, por ti misma. Y por eso, o con eso, tu menosprecio por Dios. Reconociendo tus pecados por tu nombre, como Caifás debió haberlo hecho. Como Caifás debió haber reconocido sus pecados de codicia, de avaricia, de amador del poder, de amador de la vanagloria de la vida, de amador del mundo, su pecado de vanidad, de soberbia, de falta de amor a Dios, amador de la mentira y asesino. Pero no lo hizo. Porque Caifás ya era un asesino antes de que Jesús muriese, por cuanto en su corazón había decidido que Jesús debía de morir. Lo había condenado a muerte, ya lo había matado en su corazón. Pobre hombre, no pudo aceptarle como su Señor y Salvador. Quizás por no querer perder lo suyo, el derecho a gobernar su vida, a disfrutar de sus placeres, de hacer su voluntad, o por dinero, o por orgullo. Lo cierto es que salió perdiendo. Equivocó su decisión, teniendo todo a su alcance. No conoció a su Salvador. Mas Dios te dice hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Hoy tú puedes hacer la decisión que Caifás no hizo, ni puede hacer ya, porque está en el infierno. Pero esa decisión solo puedes tomarla tú. Esa decisión solo puedes tomarla tú, nadie más. Y yo espero que ante el gran amor de Dios, manifestado en su grande misericordia, tú tomes la decisión. No voy a pedir a nadie que pase al frente, no es necesario. Lo puedes hacer ahí en tu asiento. Tomar la decisión de abrirle tu corazón a Dios y recibirle como tu Salvador y Señor. ¿Cómo le abres tu corazón a Dios? Primero, ábrele tu corazón a través de una confesión sincera de tus pecados. Ya no te justifiques más. Ya no le eches la culpa a otros. Dios te ha estado hablando a lo largo de estas semanas acerca de cuál es tu condición y cuáles son tus pecados. Y cómo has pecado contra Dios. Cómo tu pecado ha lastimado a Dios, ha herido a Dios. Ábrele tu corazón en una confesión sincera de pecado. Pero no solo eso. Al ver las terribles consecuencias de tu pecado para con Dios y con tu prójimo, haz hoy mismo un pacto con Dios de que vas a abandonar todo tu pecado porque aborreces tu pecado, porque el pecado que has cometido ha herido profundamente a Dios y no quieres seguir lastimando a Dios, no lo quieres seguir ofendiendo. Abandona todo tu pecado, suplicando la ayuda de Dios para ello. Toma una decisión de abandonar todo tu pecado para ya no seguir lastimando más a Dios, ni a tu prójimo, ni aún a ti mismo. Y permanece en esa decisión cada día de tu vida, un aborrecimiento total del pecado,
Porque el pecado es perverso, porque el pecado lastima, porque el pecado destruye, porque el pecado roba el gozo y la paz, porque el pecado provoca dolor en el mero corazón de Dios y dolor en tu prójimo, a quien dices amar. Pero no solo una confesión sincera de pecados y un abandono de todo pecado, sino que abre tu corazón a Dios y suplícale que tenga misericordia de ti, que te perdone todos tus pecados. Y cree que si de todo corazón, con la intención correcta, le confiesas todos tus pecados a Dios, Él es fiel. Bueno es Dios, decía el canto, siempre fiel. Él es fiel para perdonarte todos tus pecados. Y Él pueda morar en ti, en la bendita y preciosa persona del Espíritu Santo de Dios. Y tú puedas recibirle. Y Él te dé la autoridad, el derecho de ser llamado, de llamarte un hijo, una hija de Dios. Es una decisión personal. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer hace 2000 años. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Hoy, al expresarte el amor, la buena voluntad de Dios, y cómo corres el peligro de menospreciar al Salvador y esa vida en abundancia, esa vida eterna que Jesús ofrece, como Caifás. Al decirte que no basta con que creas en Dios, con que leas la Biblia, con que te creas bueno o buena, con que creas que eres hijo o hija de Dios, con que hagas una serie de obras, orar, alabar a Dios, diezmar, ofrendar, predicar, hacer muchas obras. Es necesario que vengas a Él con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado, y que confíes en Él, que te entregues confiadamente en Él, totalmente, incondicionalmente. Primeramente para que sea tu Salvador, y después, de inmediato, para que sea tu Señor. Ahora te toca a ti hacer decisiones. No pido a nadie que pase al frente, porque luego la gente se justifica de que porque pasó al frente y fue visto por los demás, hay justicia en ello, hay algo bueno en ello. Allí en tu asiento, yo espero que tú estés tomando una decisión, y espero que sea una decisión diferente a la de Caifás, totalmente, diametralmente opuesta a la de Caifás. Ya no menosprecies a Cristo, ya no menosprecies su amor, ya no menosprecies su sacrificio. Sí, ya no menosprecies su sacrificio. Ya no ames tanto el pecado, ya no te ames tanto a ti mismo o a ti misma. Ven a Cristo, Él te quiere perdonar, Él te puede perdonar, pero tú tienes que venir a Él. Tú tienes que venir a Él. Tienes que abrirle tu corazón. Y Él va a hacer lo que tú no puedes hacer. Él va a hacer lo que yo no puedo hacer. Él va a hacer lo que la religión no puede hacer. Perdonarte de todos tus pecados. Y Él promete que nunca más los va a traer a su memoria. Nunca más los va a traer a su memoria. Se dice de Caifás que ya no fue el mismo nunca más, que se olvidó de reír y hasta de hablar. Pobre hombre, en verdad, no quiso aceptarle. Quizás por no querer perder lo suyo, por dinero, por orgullo. Lo cierto es que salió perdiendo y tú también vas a salir perdiendo si equivocas tu decisión hoy. Lo cierto es que salió perdiendo, equivocó su decisión. Teniendo todo a su alcance, las enseñanzas de Jesús, los milagros, la palabra misma de Jesús,
Tú lo has dicho. No conoció a su Salvador. Hoy, acércate hasta la ventana de Caifás y mira un poco al trasluz que aún se ve por las colinas. La antigua sombra de la cruz. Hoy aún hay un Salvador crucificado que murió por ti, que dio su vida por ti, para que tú tengas vida eterna en Él. Eso depende de ti y solamente de ti, de una decisión que hoy puedes tomar. ¿Qué has hecho para merecer tanto amor? Yo no había hecho nada. Al contrario, lo único que había hecho era pecar contra el ser que más me había amado. Dios, Jesús. Y Él aún así te ofrece su misericordia en el sacrificio, en la muerte y resurrección de su Hijo amado, para que tengas vida eterna. Oh, qué amor, qué grande amor, el de nuestro Salvador. Y nunca se te olvide que Él murió en esa cruz por ti y por mí. Fue por ti y fue por mí, para perdonarnos, para darnos esa vida y esa vida en abundancia. Él se hizo hombre, tomó un cuerpo para morir por nosotros, por ti y por mí. ¿Quiénes éramos nosotros para que Él lo hiciera? No éramos nada, no éramos más que pecadores, rebeldes, menospreciadores como Caifás, engañados muchas veces de que éramos hijos de Dios, que estábamos viviendo una vida agradable a Dios, pero aún había pecado en nuestras vidas, había una práctica del pecado. Quizás seguíamos en enojos, en pleitos, en celos, sí, en celos, en envidias, en enemistades, en adulterios, en codicias, codicias de personas y de bienes, en mentiras, en avaricia, en amor al mundo y las cosas del mundo, y lo que es peor, amándonos a nosotros mismos más que a Dios. Y aún así, Él dio su vida por nosotros. Tan grande fue su amor que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor que cada gota de su sangre dio por ti y por mí, pecadores, para perdonarnos, para que confiásemos en Él como nuestro Salvador y Señor, y ser libres de la condenación eterna por causa del pecado y del poder del pecado, y tener al Hijo y tener la vida. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada persona hoy. Yo no sé qué decisión tomó, si tomó la decisión adecuada, la opuesta a Caifás. Quizás tuvieran a bien hacérmelo saber hoy mismo, para que, así como hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, pueda haber gozo, Señor, en este corazón de tu siervo, por causa de personas que han tomado la decisión correcta. Yo no sé qué decisión habrán tomado, Señor, pero te doy gracias por cada uno de ellos, porque ha podido escuchar este mensaje, porque ha podido escuchar las buenas nuevas. Y tu advertencia, como parte de esas buenas nuevas, de que se puede menospreciar al Salvador y la vida en abundancia, la vida eterna que Dios ofrece en su Hijo, para que no lo hagan, para que no se pierdan. Gracias te doy, Señor, por tu amor y tu misericordia, por tu Hijo y por tu Espíritu Santo, y por tu palabra hoy. Que no caiga, Señor, en saco roto, que no caiga en el camino y las aves, el diablo, la quiten de la mente y del corazón de los que hoy han escuchado, sino que por el contrario, sea para convicción de pecado, sea para provocar esa tristeza que según Dios
de la cual no hay que arrepentirse, sea para arrepentimiento, para salvación. Padre, así sea, en el nombre precioso de Jesús. Amén.